caminan juntas, porque justamente tienen afectaciones muy parecidas. Y lo que más habla el libro es que lo que le diferencia es que en una hay la afectación puramente muscular y en la otra hay muscular dérmica, o sea, afecta también partes de la piel, ¿verdad? Entonces ella entra dentro de las miopatías inflamatorias, también se la cataloga dentro de ese grupo que es heterogéneo y tiene una característica especial que es la debilidad muscular proximal, que está causada por una inflamación no supurativa del músculo esquelético. O sea que esa inflamación no es secundaria a infecciones, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esa es la característica. Hablando así, debilidad proximal, ¿a qué patología se parece? O sea, si debilidad proximal, generalmente hablamos especialmente de los músculos de la cintura escapular, o sea, hombro, ¿verdad? Y de la parte pélvica, o sea, fémur y compañía, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es otra patología que suele cursar con estas debilidades? Que ya dimos, que ya vieron. Que yo les di la clase. La miastenia gravis, ¿verdad? Porque ella era causada, ¿sí? Pero ¿qué era una diferencia, por ejemplo, con la miastenia? Que acá habla que hay un proceso inflamatorio en sí. Y la miastenia no tenía un proceso inflamatorio. La miastenia se producía porque a nivel de la sinapsis, para que se produzca la contractura muscular, el anticuerpo se fijaba en el receptor y tomaba lugar, entonces la enzima, la acetilcolina no podía unirse y hay sinapsis y contractura, ¿verdad? Entonces, pero en este caso esto se va perdiendo por la inflamación del grupo muscular. Entonces no hay que el problema es a nivel de la sinapsis, ¿verdad? Entonces ese grupo afecta preferentemente a la musculatura estriada por su naturaleza inflamatoria. Entonces nosotros estamos hablando principalmente de los músculos voluntarios, ¿verdad? Entonces tiene más afectación en músculos voluntarios, ¿verdad? La polimiositis y la dermatomiositis, los dos cursan con la miopatía inflamatoria, ¿verdad? Donde hay esos cambios inflamatorios asociados a posteriormente a esa inflamación, cambios degenerativos, ¿verdad? Entonces polimiositis, y cuando hay afectación de piel pasamos a la dermatomiositis. Entonces prácticamente lo que diferencia uno de otro es la afectación de la piel, ¿verdad? Dentro de todas las miopatías inflamatorias se habla de estas tres, que es la dermato, la polimiositis y después está la miopatía por cuerpos de inclusión, o sea, entra dentro de la clasificación, pero en forma más objetiva se habla más, o por la frecuencia se habla más de la dermatomiositis y la polimiositis, ¿verdad? Dentro de la diferenciación, esta diferenciación también se va a dar más por anatomía patológica que por estudios inmunológicos, ¿verdad? Dentro de la dermatomiositis habla que tiene un proceso más insidioso, no afecta frecuentemente a los miembros superiores, a las regiones faciales y oculares, que hay también, por ejemplo, la diferencia de la miastenia, porque se acuerdan que daba la fase miasténica, el paciente podía tener tos y todas esas cosas, y tiene buena respuesta a corticoides, ¿sí? La polimiositis afecta más la parte de miembros superiores, la región proximal, puede afectar la delusión. Hay la aparición de las pápulas de Gottron, que vamos a ver que son lesiones en piel también que aparecen en estos pacientes, y suele ser frecuente la presencia de este eritema heliotropo periorbitario violáceo, que son un eritema que aparecen como ciertas placas alrededor de los ojos, que vamos a ver también, que es llamativo, ¿sí? Y la miopatía de cuerpo de inclusión suele ser más simétrica, pero es más distal, que la diferencia con la otra. Afecta a músculos faciales, oculares, tienen dificultad para la maniobra de coger pinza, ¿verdad? Esto el paciente no consigue hacer. No tiene marcadores de anticuerpos y tiene pobre respuesta a corticoides. Entonces tenía un curso peor, ¿verdad? Sería de peor evolución, ¿verdad? Entonces, la polimiositis en sí, acá se ve un corte anatomopatológico de una fibrilla, vamos a decir, el grupo muscular.
y donde se ve, porque esto debería ser todo simétrico, no debería tener estos focos de inflamatorio, estos son las células que infiltran ahí, empiezan a inflamar, entonces eso es lo que va produciendo la debilidad, ¿verdad? Es poco frecuente, pero es secundaria la inflamación, es una enfermedad del tejido conectivo, o sea, es una enfermedad inmunológica, donde hay la debilidad proximal y puede llegar a afectar los músculos respiratorios, la deglución y el miocardio, porque recordemos que el miocardio es un músculo, ¿verdad? Entonces puede haber esa afectación. Puede afectar a personas de cualquier edad, pero es más común entre los 50 y los 70 años o en los niños entre 5 y 15 cuando puede aparecer. Como toda patología autoinmune va a ser más frecuente en mujeres que en varones y se habla que la raza negra puede estar afectada más que la raza blanca. Los signos y síntomas de la polimiositis generalmente siempre se asocia el despertar de la enfermedad con un cuadro gripal o viral, pero no que eso sea directamente el causal, porque imagínense, nosotros tenemos cuadros virales en nuestra vida incontables veces, no darlo para contar, ¿verdad? Pero en uno de esos hay algún tipo de reacción donde el sistema inmunológico se activa y empieza a producir las lesiones, ¿verdad? También tiene una característica importante porque como hay afectación de los grupos musculares, nosotros vamos a tener elevación de las enzimas musculares, que de repente en otras patologías, por ejemplo en la miastenia grave, no hay elevación de las enzimas musculares porque ellas no están inflamadas, ellas no se contraen, ¿sí? Entonces va a haber CK total elevada, CKMB elevada y también podemos encontrar la aldolasa elevada, que son los marcadores más sensibles para daño muscular, ¿verdad? Afecta principalmente la musculatura proximal, produce dolor, rigidez, debilidad muscular que puede aparecer de manera súbita o con desarrollo progresivo, ¿verdad? Inclusive también ahí también hay diferencia con la miastenia, porque la miastenia era de agotabilidad, decía, el paciente hacía y ahí empezaba a agotarse, ¿verdad? Esta ya puede instaurarse de repente o después recién puede ser progresivo. Puede acompañarse de fiebre, dolores generalizados, disfonía y disfagia. Eso sí puede tener relación con la miastenia porque ella producía voz nasal, cuando hablamos voz nasal, y dificultad para deglutir, ¿verdad? La clasificación clínica dentro de la miositis puede haber la afectación muscular no cutánea, por eso se le quita de la dermato, ¿verdad? Respetando inicialmente fina distal, o sea, distalmente el paciente tiene más proximal. Afectación del músculo faríngeo, entonces da la voz nasal y del cuello, porque se acuerdan también que nosotros hablamos que la miastenia, la agotabilidad podía tener, ¿se acuerdan? La inestabilidad del cuello, por ejemplo, que el paciente podía hacer esto, ¿verdad? Por la debilidad de mantener el cuello rígido, ¿verdad? Respeta músculos oculares y cara, que la miastenia no, la miastenia sí afecta, ¿verdad? Y la morbimortalidad está más relacionada cuando hay afectación de los músculos respiratorios, que no es frecuente. Pero cuando hay, entonces sería la misma cosa, soporte respiratorio hasta que se disminuya la afectación diafragmática prácticamente. Entonces acá también hay otros signos que pueden acompañar: pérdida de peso, la elevación de las enzimas, las creatinquinasas musculares. Puede haber síndrome de Raynaud, ¿verdad? No es tan frecuente la afectación de órganos como el otro dijimos que tenía más afectaciones, pero cuando hay, lo que más ellos afectan es pulmón y miocardio, ¿verdad? Los criterios diagnósticos que se suman dentro de la dermato y la polimiositis, porque realmente y prácticamente la única diferencia entre los dos es que en uno hay poli con afectación cutánea, y le llamo dermato y miositis, solamente eso, ¿sí? Pero en general las dos tienen debilidad muscular proximal, que es más la cintura escapular y la pélvica, enzimas sarcoplásmicas elevadas, CK total, CKMB aldolasa, cambios miopáticos en la electromiografía, ¿verdad? El paciente se debe hacer una electromiografía, es parte del diagnóstico, van a tener ciertos potenciales de adhesión específicos. En la biopsia muscular va a haber inflamación crónica, degeneración y regeneración de las fibras musculares y la presencia de las pápulas de Gottron o heliotropo, ¿verdad? Que son pápulas planas en los nudillos de los dedos, ahí puede haber rash hiperémico alrededor de los párpados, como nosotros dijimos. El criterio diagnóstico en el caso de la polimiositis habla que debe tener 4 criterios
de esos que citamos acá. 4 criterios. La probable 3 criterios y la posible 2 criterios, ¿verdad? Teniendo en cuenta eso. En el caso de la dermatomiositis, lo único que ellos incluyen es el tema de que tenga eso, más las lesiones en piel. ¿Está bien? Solamente eso le diferencia. Después tenemos la clasificación, generalmente cuando ellas pueden estar asociadas o no asociadas, como nosotros dijimos, ellos suelen cursar con los síndromes de superposición, ¿verdad? Entonces, pero en el caso de la dermato y la poli, ellos ya llegan a asociar con otras patologías. Por ejemplo, en el grupo 3, ellas las asocian, por ejemplo, a neoplasias, en el grupo 4 a vasculitis, y en el grupo 5 asociada a otra enfermedad. El colágeno que hay, cuando está asociado a otra enfermedad, ya le llamamos con el nombre de síndrome de superposición, como yo le dije, cursa con otras patologías autoinmunes, ¿verdad? Después tenemos la dermatomiositis, ¿verdad? Enfermedad del tejido conectivo, hay inflamación del músculo y la única diferencia, y la piel. En el otro hablaba solamente de músculo. Su causa también es conocida, también se puede activar después de infecciones virales, pero acá sí, en el caso, hay un apartado donde dice que más del 50% de los casos puede cursar como un fenómeno neoplásico, o sea que haya un fenómeno neoplásico asociado. ¿Sí? Hay erupción de la piel, es más frecuente encontrar en estos pacientes las pápulas de Gottron, ¿verdad? Lesión eritematosa elevada, que ya les voy a mostrar la imagen. Es idiopática y también, como dicen, base autoinmune posteriormente a cuadros virales, ¿verdad? Esas son las pápulas porque son sobreelevadas, levemente sobreelevadas, ¿verdad? Eritematosas o violáceas que aparecen alrededor de los ojos. Entonces, eso suelen tener los pacientes. Y también las placas y eritema en los bordes, prominencia, las lesiones de Gottron, serían esas. ¿Ven? Las pápulas de Gottron, todas las prominencias y lesiones eritematosas. También pueden tener lesiones troncales, ¿verdad? Miembro superior, cara, dorso, ¿verdad? Signo de B que aparentemente no hay una causa específica porque le dicen de B porque parece cuando no, por la blusa, ¿verdad? Se quema porque respeta ese surco, ¿verdad? Pero puede tener relación con la exposición, por eso queda más eritematoso. El signo del chal también por las lesiones sobreelevadas, ¿verdad? Y le dicen del chal por el tema del chal que se usa en la espalda, una lesión de la espalda, ¿verdad? Estas ya serían lesiones más avanzadas, ¿verdad? Hablaba de la raza más negra, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, justamente es muy importante biopsiar a los pacientes con lesiones en piel, ¿verdad? Porque acá en este pedacito, si ven, acá, por ejemplo, si ustedes le vieron a una señora con pélvigo, ella parece que tiene este tipo de lesiones, pero generalizado. El señor tiene así un pedazo, ¿verdad? Pero ella tiene así, había lesiones que se habían desfacelado, ¿verdad? Pero es prácticamente difícil si yo no tengo una biopsia para poder ver de qué origen son estas lesiones. Pero en teoría lo va a cursar con la debilidad proximal y todo lo demás, ¿verdad? La señora del pélvigo, por ejemplo, no tiene eso, ella tiene lesiones en piel, ¿verdad? No tiene ese otro acompañamiento, ¿verdad? Los criterios diagnósticos para dermato y polimiositis, la debilidad proximal que dijimos, el aumento de las enzimas musculares, cambios miopáticos característicos en la electromiografía, la biopsia muscular y la presencia de las pápulas. Eso prácticamente hace el diagnóstico de estos pacientes. La biopsia muscular, como yo le dije a usted, la presencia de ese tejido inflamatorio, mucho infiltrado inflamatorio, músculo en fase de degradación y músculo en fase de regeneración, ¿verdad? Porque el músculo fue algo que se puede recuperar, vamos a decir así, ¿verdad? Los hallazgos histológicos, como yo le digo a usted, se puede encontrar atrofia, infartos musculares, necrosis, ataque pared de los vasos, área de pérdida de miofibrilla, necrosis de fibras musculares, ¿verdad?
Pero no les pido, no es para que ustedes sepan estos hallazgos, nosotros mostramos, si es que un día usted biopsian algo, el informe debe traer, o sea, el anatomopatólogo va a describir todito esto y en el final va a decir compatible con. En todo caso, puede ser que no le ponga polimiositis, pero le va a poner miopatía inflamatoria, ¿verdad? Que es lo que ustedes necesitan para juntar con el diagnóstico. La electromiografía, ¿verdad? Los aumentos de las ondas que habla, ¿verdad? Que son los potenciales, no sé qué. Tampoco, gente, nosotros no sabemos interpretar, o sea, nosotros miramos el informe. Él va a decir todito, la punta, todo lo que hace, pero en el informe tiene que hablar que es compatible con miopatía inflamatoria también, ¿sí? Laboratorialmente hablando, lo que más es positivo es la elevación de las enzimas musculares, que mientras más altas son, acuérdense que pueden producir daño renal, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta siempre la funcionalidad renal de estos pacientes, CK total, CKMB y aldolasa, y pueden cursar también con LDH y velocidad de hidrosedimentación acelerada, siempre como un marcador de inflamación activa. Solamente eso, porque sabemos que ellos son inespecíficos, ¿verdad? El tratamiento, como siempre le digo a ustedes, nunca se van a equivocar si en una patología autoinmune chutan corticoides, chutan inmunosupresores, porque va a estar siempre ahí, ¿sí? Los glucocorticoides a dosis alta iniciales 1. ¿Cuál es la dosis máxima de la prednisona? Hasta 2 miligramos kilo peso dosis. Por eso no hablamos 50, porque supone que tu paciente tiene 100 kilos y vos le querés iniciar a 1 miligramo kilo peso. Ahí tiene que recibir 100 miligramos kilo peso. Sí, es que vamos a hacer a la dosis que corresponde, ¿sí? Entonces generalmente 4 a 6 semanas, donde se ve que mejore, que disminuya las enzimas musculares, disminuya su PCR, disminuya su velocidad de eritro, disminuya su LDH, mejore el dolor. Entonces nosotros vemos que el proceso inflamatorio va mejorando. Una vez que eso se estabiliza, que dura entre 4 a 6 semanas, se empieza a reducir gradualmente la dosis hasta dejarle con su dosis de mantenimiento entre 7 y 10 miligramos día. Ahí sí se queda con 10 miligramos día, no de 10 miligramos kilo peso. ¿Está bien? Pero el inicio se hace sí o sí por kilo peso, ¿sí? La paciente del PENFIO ahora tiene 60, creo que tiene, porque ella pesa 63 kilos, entonces nos da para iniciarle 63, porque no viene así el comprimido, entonces le iniciamos 60, ¿sí? 60 miligramos día. En el caso de tener poca respuesta, siempre asociar con otro inmunosupresor, y ahí ya queda a criterio lo que haya, lo que pueda, lo que tolere, la ciclopamida, azathioprina, metotrexato, diclofenolato, siempre estamos también en el mismo lugar, ¿verdad? Está ahí.